García es doctor en astrofísica por la Universidad de Manchester. Lleva siendo, que es una de las mejores del mundo, por cierto, lleva siendo miembro de la agrupación un porrón de años, más que yo, de hecho, como 10, 12, que el tiempo pasa, que es una barbaridad. Y ha tenido a bien darnos una charla sobre lo que ha aprendido en física en los últimos 12 años o algo así. Así que, Roque, sin más. Muchas gracias por venir. Os voy a hablar un poco de todo, pero ese todo lo he reducido a dos cosas, el orden y el caos. Y más o menos va a durar una hora y aprovechando el orden y el caos también os voy a hablar de la física un poco y lo he estructurado de la siguiente manera. Primero vamos a hablar del caos y vamos a empezar fabricando caos, que suena divertido, que sí. El caos es algo que encontramos en la naturaleza, en todas partes de nuestras vidas, están llenas de caos, algunas más que otras, y es una propiedad de la naturaleza, ¿vale? En la segunda sección vamos a hacer lo contrario, vamos a mirar a cosas reales que son muy complejas y vamos a intentar extraer un orden, extraer unos patrones universales. Y luego esos patrones, que son las leyes de la física, que yo aquí he llamado las reglas del universo, os voy a explicar cómo se pueden descubrir, cómo podemos ir de no saber algo a saber algo. Y finalmente os voy a explicar la importancia que tiene la astrofísica dentro de todas las ciencias. Vale. Pues para los que no me conocéis, soy Roque, estudié en la Universidad de Manchester, hace 10 años estaba aquí en la agrupación y estudié física con astrofísica, soy en la graduación y como parte de la carrera también trabajé en el Instituto de Astrofísica de Canarias y trabajé en un proyecto que se llama el Experimento Quijote, que es un experimento de ondas de radio. Y aquí tenéis algunas fotos, a la derecha, esto es Jodrell Bank, se ve el telescopio de Lovell, que es un telescopio de la universidad que tiene 76 metros de diámetro, es casi un estadio de fútbol que se puede mover en todas las direcciones. Y aquí está el Gran Telescopio Canarias y como estudiante también lanzaba globos estratosféricos y aquí es uno de esos lanzamientos. Luego hice el doctorado también en Manchester, en Jodrell Bank Center for Astrophysics y trabajé como parte de esta colaboración que es muy parecida al Quijote, que se llama C-Band All Sky Survey. Son dos telescopios pequeñitos de radio, cada uno de 7 metros, y estamos sacando una foto del cielo entero y al final os voy a explicar un poquito sobre este tema. Este soy yo en la defensa de la tesis, aquí tengo la tesis doctoral y como parte del doctorado también estuve unos meses trabajando en Caltech y también pude visitar el Jet Propulsion Laboratory, esta es la sala de control de misiones en Los Ángeles y cuando te gradúas también te dan un disfraz bastante divertido. Y como parte del doctorado conseguí que me dieran 40 horas para usar el telescopio más grande del mundo, que es el Green Bank Telescope, que es el telescopio más grande del mundo que se puede mover en todas las direcciones, tiene 100 metros de diámetro. Y cuando no estoy haciendo astrofísica, como ahora que estoy de año sabático, me encanta hacer deportes de naturaleza de todo tipo, como podéis ver, alpinismo, montaña, escalada, espeleología. De hecho, suelo venir mucho 2 pisos más arriba a la sede de espeleología y si a alguno os interesa, podéis hablar conmigo luego. Y me encanta aprender cosas y construir cosas, así que voy a empezar la charla primero creando caos. Vamos a partir de un orden, de unas reglas y vamos a crear un caos con una complejidad casi infinita. Y el caos lo vamos a crear con un universo muy simple que lo inventó el matemático John Conway en los años 70, que es este tablero de aquí. Es como un tablero de ajedrez y lo único que hay son casillas. Y estas casillas pueden tener 3 estados. La casilla verde representa la vida, por eso se llama el juego de la vida. Una casilla verde de este color lo vamos a usar para representar una célula, estas cosas las llamamos células, que está viva, pero está a punto de morir. El siguiente turno, porque este es un juego que va a turnos, es una célula que va a morir y luego el tercer estado que puede tener este juego es que no haya vida. Entonces son las casillas grises. Ahora necesitamos reglas para poder jugar a este juego. Es un juego que no tiene jugadores, es un juego que se juega solo. La primera regla es que las casillas que están muy solitas mueren, ¿vale? Y hace falta un mínimo de 2 vecinos vivos para seguir con vida. Y esta casilla que no tiene ningún vecino vivo, en el siguiente turno muere.
La segunda regla es que si hay demasiada población, las casillas que tienen más de 3 vecinos también mueren. En este caso 4. Y no les cojáis mucho cariño porque estas células mueren mucho. Regla número 3. Las células que sobreviven son las que están rodeadas de exactamente 2 vecinos o 3 vecinos. Esta célula está rodeada de 3 vecinos, por lo tanto sobrevive. Y ahí la veis todo feliz. Última regla. Las células, la vida puede aparecer. Las células nacen exactamente cuando hay una célula vacía rodeada de 3 células vivas. Y aquí lo tenéis. Entonces, ya tenemos las reglas. Entonces, para cualquier configuración como esta, podemos predecir qué va a pasar el siguiente turno. Y voy a ir rapidito, pero esto es lo que pasa el siguiente turno, y el siguiente, 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 y el siguiente. Y de hecho llegamos a un patrón que se repite para siempre, que es este patrón, que es estable. Ya veis que con unas reglas muy básicas hemos creado algo bastante complejo. Este es el patrón que se repite para siempre y en inglés a esto lo llaman un blinker, pero parece más bien como un helicóptero que va rotando. Pero si en cambio, si empezamos con este patrón, aparece una de las cosas más chulas que puedes hacer en el juego, que lo llaman Ghost Glider Gun y se parece a una pistola láser. Y aquí tengo una simulación de Python donde podemos ver eso a tiempo real. Ahí lo tenemos. Esto es lo que pasa si empezamos con esa configuración inicial. Tenemos una especie de objeto que está disparando, quiero imaginarme que un láser por el espacio, y esto es una configuración que se repite para siempre. Este juego se conoce mucho y hay quien ha programado ordenadores enteros, la lógica de un ordenador, utilizando nada más que las reglas de este juego. Y es un juego que tiene alguna similitud con la vida. Pero si cambiamos las reglas un poquito, podemos hacer que todavía se parezca más a la vida de verdad, a un ecosistema de verdad. Vale. Y para eso podemos añadir cosas nuevas a este juego. Uno de los bloques que vamos a meter es una célula que pueda producir fotosíntesis, como una planta. Y esas células, a través de la fotosíntesis, van a producir comida. También podemos meter una forma para que las criaturas en este universo puedan alimentarse y utilizar luego esa energía para hacer cosas. También podemos añadir células que permitan el movimiento, no solo como las plantas, que puedan moverse hacia la comida. Y además tenemos 3 ingredientes que son la depredación, es decir, células que pueden matar otras células, la protección, como una especie de caparazón para protegerse de los depredadores, y el ingrediente final es la visión, es decir, que pueden tener un ojo muy simple que pueda ver en una dirección, y si en esa dirección hay comida, se puedan acercar, y si hay un depredador, se pueden alejar. Pero esto no es un comportamiento que nosotros programamos directamente, es un comportamiento que evoluciona de manera autónoma. Y para que evolucione de manera autónoma, metemos una especie de selección natural. Al principio estas criaturas están generadas de manera aleatoria, no tienen ni idea de lo que hacen. Pero si no comen lo suficiente, mueren. Y si hay suficiente comida, se podrán reproducir. Pero esa reproducción no va a crear copias idénticas. Cada vez que haya una copia, va a haber una pequeña mutación que va a modificar la criatura, puede darle una desventaja o una ventaja. Y esto es exactamente lo que ha hecho Max Robinson en su juego de Life Engine, que es como una especie de extensión al juego de la vida de Conway. Y os lo voy a enseñar. Cada vez que hacemos esto, encontramos un universo diferente. A ver. Vamos a empezar. Y el juego empieza con células fotosintéticas. Lo único que hacen es hacer copias, producir comida. La comida es este color azul oscuro que veis aquí. Y no es muy interesante, pero emula un poco las bacterias en el mundo real, pero todavía no está pasando mucho, ¿vale? Entonces vamos a esperar un poquito. Han aparecido algunas células distintas. Y si esperamos suficiente, podrían aparecer células que se mueven. Ahí arriba las vemos, acaban de aparecer. Y esas células, gracias al movimiento, todavía no tienen ojos, van comiendo toda esta comida que tienen en el centro.
Entonces hay una expansión muy rápida, está habiendo mutaciones de manera muy rápida, y estas criaturas hay un momento donde explota la diversidad de nuestro ecosistema. Con esas reglas muy simples hemos creado algo que se parece mucho a nuestro mundo natural. Y de hecho podemos ver cómo va cambiando la población de este universo. A ver. Ahí la gráfica que veis es la población total. Esta población ha explotado porque había mucha comida acumulada y ahora está volviendo a bajar y se está ajustando a la nueva situación. Y ese es un sistema que constantemente está evolucionando y un sistema que plasma bastante bien nuestra propia evolución natural. Aquí, por ejemplo, vemos la velocidad de mutaciones, es decir, cuánto cambia un hijo de un padre. Y vemos que esto también está evolucionando. Vale. La diversidad de las especies, también podemos ver cómo va cambiando eso. Parece que está habiendo un evento de pequeña extinción. Y lo que podéis ver, igual no se ve muy bien desde lejos, pero es que algunas células tienen un cuadrado con una forma de la U. Eso representa un ojo. Y esta línea morada de aquí indica la evolución de una visión muy primitiva. Vale. Entonces, hemos empezado con reglas muy simples y hemos creado algo muy complejo, no solo muy complejo, algo que emula nuestra propia naturaleza. Ahora vamos a crear caos otra vez, pero lo vamos a crear utilizando las matemáticas, que no os asusten las matemáticas, de hecho he puesto una función, tampoco os tenéis que asustar, os explico. Lo único que nos dice esta función, esto es un número especial, se llaman números complejos, pero en vez de ser solamente un número, son dos números, uno vertical y uno horizontal, entonces los pensamos como unas coordenadas en un plano. Coordenada horizontal, coordenada vertical, uno de esos números, eso es lo que representa una coordenada. Esta es la coordenada siguiente, ¿bien? Esto representa la coordenada anterior y esto representa la coordenada inicial. Entonces, tenemos un plano, ahora os lo voy a enseñar, y vamos a elegir un punto cualquiera, y vamos a repetir esta operación. Vamos a coger estas coordenadas, las subimos al cuadrado, le sumamos la coordenada inicial, y lo que nos salga del resultado de esto, lo volvemos a repetir. Lo hacemos al cuadrado, más la coordenada inicial, y así, hasta el infinito. La pregunta clave es, si repetimos esta operación, ¿hay algún punto de estabilidad? Y para ver eso, aquí tenéis el plano. Lo que hemos hecho es elegir una coordenada inicial que está aquí dentro de lo verde ya os explicaré qué representa, pero simplemente hemos elegido esta coordenada de aquí. Y al hacer la operación una vez, hemos llegado a este otro punto. Y al hacerlo otra vez, a este. Y es una espiral que se va cerrando hasta que llegamos a un punto estable. Es decir, este punto que nosotros hemos elegido lleva a un punto de estabilidad, ¿vale? Y por mucho que lo hagas hasta el infinito, va a tender a ese punto y nada más. ¿Qué pasa si en vez de empezar aquí, escogemos un punto muy fuera del patrón verde? Vale. Esta es nuestra coordenada inicial, en el primer turno nos alejamos mucho, en el segundo turno nos alejamos todavía más y nos vamos al infinito y más allá, sin vuelta. Es un punto inestable y es un punto que tiene una inestabilidad muy rápida. Entonces ninguno de los dos casos es muy divertido. Esto tiende a una estabilidad, esto nos lleva al infinito. Pero ¿qué pasa si en vez de poner el punto muy fuera o dentro, lo ponemos justo al borde de este patrón de aquí? Y esto es lo que vemos. Este es el punto inicial y cada vez que hacemos el cálculo vamos trazando este patrón, hasta que después de cientos de turnos salimos y entramos en un punto de inestabilidad y otra vez nos vamos al infinito. Es decir, es un punto inestable, pero es un punto que da muchas vueltas, tiene un comportamiento caótico. Y esto va a ser uno de los temas de esta charla, que es la frontera entre la estabilidad y la inestabilidad. En resumen, este patrón que os he puesto aquí, sin deciros qué era, es la frontera que crea estabilidad. Entonces todos los puntos que hay dentro de lo verde van a tender a un punto estable, si empezamos fuera es inestable, pero si empezamos justo en la frontera tenemos un caos. Y como en el ejemplo que os he enseñado antes, hemos dado
me lo invento, 135 vueltas. ¿Qué pasa si en vez de enseñaros esta imagen con dos colores, verde o blanco, coloreamos los puntos por cuántas vueltas da cuántas órbitas damos antes de salir hacia el infinito? Y lo que vemos es esto. Esto es una simulación que he hecho en mi ordenador. Y a esto se le llama el set de Mandelbrot. Esto es una fractal, ahora os explico lo que son las fractales, es el ejemplo más famoso de una fractal. Pero hemos creado esto a partir de una ecuación que lo podemos escribir, nos cabe en una uña. De algo tan simple hemos creado algo tan complejo. Y aquí tengo un vídeo que os enseña el set, pero en vez de tener una imagen estática, vamos a ir haciendo zoom a través del set de Mandelbrot. Y vamos a hacer tanto zoom que si la pantalla inicial tiene el tamaño del planeta Tierra, la última pantalla que vais a ver tiene 1/10 del tamaño de un glóbulo rojo en la sangre. Bien. Es brocal. Todo lo que era el brócoli tiene que tener un adjetivo. Bien, pues aquí tenéis otros ejemplos de otras fractales que salen de ecuaciones igual de simples. Y todas tienen algo en común. Todas estas han salido de un ordenador, pero emulan la naturaleza. Esto sí que se parece bastante a un brócoli, esto es un árbol, un rayo, la espuma también es una fractal, un cristal de hielo también es una fractal. Y estos son ríos y montañas que también son fractales. Es decir, la naturaleza puede crear cosas muy complejas a partir de reglas muy simples. Y esta es la segunda de las dos propiedades que tienen las fractales, que quiero que recordéis. De cosas muy simples podemos crear cosas muy complejas. La primera propiedad es que emulan la naturaleza, pero si cogiera la audiencia entera y os compactara de tamaño con un láser de ciencia ficción y os pusiera dentro de uno de estos universos, si miráis alrededor no tendríais ni idea de a qué escala están las cosas, si son kilómetros o metros o milímetros, porque son patrones que se repiten a todas las escalas. Y esto nosotros lo llamamos un patrón que es invariante con la escala. No solo la escala espacial, sino temporal o lo que represente la fractal. Bien, entonces hemos creado caos de dos maneras, de reglas muy simples. Ahora vamos a intentar hacer todo lo contrario. Vamos a mirar al mundo real y se me ocurren muy pocas cosas tan complejas como un bosque. Y vamos a mirar a los incendios forestales. Un incendio forestal depende de 1000 factores y si nos ponemos a pensar en algunos de ellos, pueden ser el viento, la pendiente, el relieve, la distribución de árboles, si hay algún cortafuegos, si hay lluvia, los rayos pueden producir incendios, los humanos producimos la mayoría de los incendios, hay 1000 factores. Entonces, en un sistema de estos, ¿cómo podemos empezar a entenderlo? Pues, si te sientes un poco así, es normal, es imposible tener todos esos factores en cuenta. Pero por algún lado tenemos que empezar. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy parecido al juego que os he enseñado al principio. Vamos a simplificar todo esto a las normas más básicas de un incendio. Entonces vamos a implementar una especie de crecimiento. Los árboles van creciendo hasta que llegan a un máximo. Y de vez en cuando va a haber un incendio de manera espontánea. Los incendios suelen contagiar a los bosques que hay al lado también. Entonces vamos a implementar solamente esas tres propiedades. Y aquí tenéis un poco la idea. Este es nuestro universo, es un bosque gigante. Lo rojo está en llamas
y entonces la maleza va a ir de nada a un poco de bosque, a una jungla, hasta un límite, y en cualquier momento esas casillas van a poder prenderse, ya espontáneamente o porque las ha contagiado un vecino. Y ahora os voy a enseñar, vamos a hacer una simulación a tiempo real. Vale. Aquí lo que vais a ver a la izquierda es nuestro universo simulado. Entonces hay bastantes incendios. Pero a la derecha lo que estamos haciendo es clasificarlos. Estamos midiendo cómo de grande es cada incendio y al mismo tiempo estamos contando cuántos incendios hay así de grandes. Los incendios muy grandes están a la derecha y ya veis que hay muy poquitos. Y los incendios pequeños están a la izquierda y ya veis que hay bastante más que los incendios grandes. Y vamos a esperar un poco, vamos a ir recopilando datos. Perfecto. Y la idea es que podemos hacer esto en un universo mucho más grande que esto que estoy enseñando. Y de hecho lo he hecho con mi portátil en un universo 10 veces más grande durante 1 hora y he recopilado los datos de todos los incendios que ha habido, que he ido contando. Pero lo que queremos hacer es compararlo a la realidad. Entonces, ¿qué distribución tienen los incendios de verdad? Y aquí os lo enseño. Fijaros un momento aquí, que os estoy enseñando el número de incendios de manera lineal. Es decir, los ejes van en saltos iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. En este caso van de 50 en 50, pero son lineales. Bien. Vale. Los incendios de verdad, y aquí hay una publicación que mira los incendios en el oeste de Estados Unidos, tienen esta forma. Aquí los ejes han cambiado y en vez de ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, van de manera multiplicativa. 1, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. A esto se le llama un eje multiplicativo o en física se le llama un eje logarítmico, ¿vale? Es otra manera de representar los datos. Si tenemos ejes logarítmicos, verticales y horizontales. Pero lo que estas gráficas nos dicen también, como hemos visto en nuestra simulación, es que los incendios pequeños son muy frecuentes, ocurren todo el rato, pero los incendios grandes son bastante más raros. Y hay una curva que más o menos describe la relación entre los incendios pequeños y los incendios grandes. Y si comparamos nuestra simulación poniéndole los mismos ejes con la realidad, vemos que tenemos una curva que no es exactamente igual, pero que reproduce el comportamiento básico de un incendio forestal. ¿Vale? Entonces, incendios grandes, bastante raros, incendios pequeños, bastante comunes. Si cambiamos uno de los dos ejes, podemos crear una línea recta, y esto os debería impactar. Como un proceso tan complejo, incluso en los datos reales, cuando en agregado lo coges y mides la distribución, ¿cómo puede crear algo tan simple como una línea recta? ¿Vale? Y lo que decía de los ejes es importante. A esta curva de aquí se le llama una función exponencial. Y las funciones exponenciales se encuentran en todas partes de la naturaleza. Es algo universal que encontramos en la naturaleza. También hay otra especie de funciones parecidas que se llaman potencias, pero la cosa clave que os quiero enseñar aquí es que aquí tenemos una potencia con los ejes lineales, 1, 2, 3, 4, etc. Cuando convertimos esos ejes en ejes multiplicativos nos aparece una línea recta. Bien, vamos a mirar a otra cosa completamente distinta. No vaya a ser que haya elegido justo un ejemplo que pueda reproducirse y que cree una línea recta, las avalanchas. Estos son datos de procesos de avalanchas en nieve, que es un proceso muy complejo. Los alpinistas tenemos que tener mucho cuidado con la nieve, es uno de los factores de riesgo que no podemos controlar. Solamente podemos estimar el nivel de peligro que hay en una zona en un tiempo específico. Es una acumulación de nieve y cuando la montaña está en un estado crítico, cualquier cosita, un esquiador, un alpinista puede desatar una avalancha que tire millones de toneladas por la montaña. Pero cuando mides el tamaño de las avalanchas y cuentas cuántas avalanchas hay de cada tamaño, aquí están las grandes y aquí están las pequeñas otra vez, te sale una línea recta. Justo aquí al final, esto que sale aquí es una exponencial. Entonces tenemos una línea recta que tiende a una exponencial. Bien,
esto os debería impactar todavía más. Vamos a coger otro sistema de hecho que es social. Existen estas relaciones en fenómenos sociales. Pero antes, vamos a compararlo con antes terremotos. Los terremotos también son fenómenos muy complejos que no podemos predecir. No podemos decir va a haber un terremoto en Bilbao el 2 de junio de 2027. Pero en cambio, lo que yo he hecho antes de ayer, saqué todos los datos que hay en el archivo histórico del Centro Sismológico del California Sur, y ahí tienen 51.000 terremotos, que los he ido ordenando por magnitud. Y cuando los ordenas por magnitud, los más recientes son de antes de ayer, te sale esta gráfica de aquí. Es una línea recta. Aquí tenemos la magnitud de un terremoto, aquí están los terremotos grandes, los pequeñitos que ocurren todo el rato, y aquí la frecuencia. Otra cosa natural que os debería impactar. Vale, ahora sí que voy a los fenómenos sociales. Estos son los idiomas. Los idiomas también muestran un patrón muy parecido. Este patrón, que es esta línea casi recta, se conoce como la ley de Zipf. Y ahora os explico lo que es. Imaginaros que vamos a Wikipedia y nos descargamos todas las páginas de Wikipedia, por ejemplo, en inglés. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a contar las palabras, clasificarlas y contar cuántas veces aparece cada palabra. En inglés, por ejemplo, la palabra the es la más utilizada de todas. De todos los archivos de Wikipedia se utiliza en un 6% de las veces. La palabra astronomía se utiliza, pero no tanto. Por lo tanto, es menos común y está aquí abajo. Y luego, al final de la gráfica, tenemos palabras que solo se han usado un par de docenas de veces en la historia de la humanidad, que no puedo ni pronunciarlas ni sé lo que significan, ¿vale? Ese es el orden de las palabras. Pero lo increíble es que no os estoy enseñando una curva solamente en inglés. Aquí tenemos un montón de idiomas, incluido el euskera, castellano, inglés, indonesio y muchos idiomas europeos. Y todos los idiomas muestran esta relación. Incluso los idiomas antiguos, si cogemos un texto en castellano antiguo, también obedecen la ley de Zipf. Y para que entendáis lo que nos dice esta gráfica, vamos a hacer un cálculo muy rapidito. Lo que nos dice esta gráfica es que la frecuencia de una palabra, es decir, cuántas veces la encontramos en un texto, es inversamente proporcional al rango, ¿vale? Y el rango significa que estamos ordenando las palabras de la más utilizada a la menos utilizada. 1, 2, 3, 4, etc. La palabra de, por ejemplo, se usa un 6% de veces y la palabra astronomía solo un 0,0008% de veces aproximadamente. Esto es un salto de 8.000 veces. Es decir, la palabra astronomía se utiliza una vez por cada 8.000 veces que se utiliza la palabra de. Lo que nos dice esto es que el rango de la palabra astronomía debería ser aproximadamente 8.000. Y en realidad es 9.500. Está bastante cerquita, no es exactamente eso, pero está bastante cerquita. Y esto lo podríamos hacer con cualquier palabra en cualquier idioma y nos saldría la misma relación. Bien, desigualdad económica. Otro tema social muy complejo que depende de 1000 factores, muchos políticos. Si vemos la distribución de capital, por ejemplo, en Reino Unido y Estados Unidos, pero esto es lo mismo para todos los países, vemos que hay muy pocas personas que tengan mucho dinero y muchas personas que tienen muy poco dinero. Y esta distribución tiene dos partes. Tiene una línea recta, que se llama la ley de Pareto. Si miramos otros países nos van a salir distribuciones que pueden cambiar un poquito, pero la forma general que tienen es idéntica. Y la ley de Pareto más o menos parte de la base que tener dinero facilita la acumulación de más dinero y por lo tanto creamos una potencia, una línea recta. Esta otra parte de la distribución es un poco más interesante porque aquí estamos los pobres luchando por recursos limitados. Y lo que se utiliza para fijar esta curva es la misma distribución que se utiliza para modelar las partículas en un gas, por ejemplo, que es muy interesante. Pero son relaciones también bastante simples. Vale, las publicaciones científicas son interesantes porque trazan la evolución de la fábrica de ideas y del conocimiento. Entonces, esta gráfica, lo que hemos cogido es la métrica más simple que puede tener una publicación. Si yo tengo una publicación, ¿cuántas veces se ha citado esa publicación? Mi tesis, ¿cuántas veces se ha citado? Otras publicaciones han podido mencionar mi trabajo y eso se considera una citación. Entonces, las publicaciones con muchas citaciones aquí a la derecha son las más influyentes que ha habido en la historia
estos son datos para física. Por ejemplo, tenemos publicaciones de mecánica cuántica, superconductividad, cosmología. Ese tipo de publicaciones se han citado muchas veces, pero hay muy pocas publicaciones que se hayan citado tantas veces. La mayoría de publicaciones en la ciencia se citan 1, igual 2, 3, 4, 5 veces y luego nadie más las lee. Pero vemos que aquí que hay otra línea recta. Bien. Otro ejemplo, las guerras. Y este creo que es el más complejo que pude encontrar. Hay un científico político que se llama Jacques Lévy que se pasó gran parte de su vida estudiando la historia de batallas y guerras desde épocas medievales, tenemos aquí hasta 1973, y intentando estimar con fiabilidad la cantidad de muertes que hubo en cada guerra o en cada batalla. Y en total hay 120, que no son muchas, pero cuando coges los datos y los clasificas por cuántas muertes hubo, también aparece una línea recta, es decir, una potencia. Y las fractales que hemos visto antes también crean estas potencias, entonces es algo que está relacionado. Y esto es bastante impresionante. Internet también tiene la misma tendencia. Este es el número de conexiones que tiene una página, y eso significa, por ejemplo, una página bien conocida como Wikipedia está linkada de muchas otras páginas. Y si está linkada 1000 veces, podemos decir que tiene 1000 conexiones, por ejemplo, y estaría aquí. Las páginas como Wikipedia están aquí abajo, es decir, hay muy pocas páginas con muchos enlaces, y hay muchas páginas, la página de la agrupación, por ejemplo, estaría como aquí. Son páginas menos conocidas que también están menos linkadas. Lo que junta todo esto es una línea recta, es una potencia. Vale, vamos a hacer un experimento. Vamos a aplicar lo mismo a finanzas y quiero más o menos 10 números entre 0 y 1000 que sean íntegros. Puedo empezar yo, 287. Cualquier número. 425. Muy bien. 23. 144. 318. 3. ¿Más? 28. Bien. Vale, es un ejercicio en pensamiento, no estamos recopilando los datos, pero os podéis imaginar preguntar esto a una audiencia de 1000 personas y que cada una escriba en una papeleta un número entre 0 y 1000. Y no os he dicho para qué estamos haciendo esto, por cierto, lo estamos haciendo para actividades ilegales. Esto lo voy a usar yo para falsificar las cuentas de mi empresa. Y la distribución que sale en experimentos así, donde preguntas a 1000 personas, es una distribución donde el primer dígito, que me habéis dicho, sale con la misma frecuencia que cualquier otro. Es decir, un 9 aparece con la misma frecuencia que un 3, que un 1, que un 2, que un 6, que un 7. Y yo he falsificado mis cuentas, pero me han pillado. Y me han pillado porque la distribución natural de dígitos no es esta. Cuando miras libros de cuentas de verdad, hay una relación donde el número 1 sale mucho más que el número 9. Y esta distribución, si utilizamos ejes multiplicativos, se convierte en una línea recta. Entonces, si queréis estafar, tenéis que saber bastante de estadística, lección importante. Esto también se aplica al segundo dígito y al tercer dígito y al cuarto dígito, etc. Y esto se puede usar en juicios porque es evidencia de estadística matemática. Otra vez, línea recta en algo tan diferente como la finanza. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tienen todas estas cosas en común? Y más o menos hay 3 cosas en común. Todas estas cosas que hemos visto, y vamos a pensar en la fractal de Mandelbrot y como cuando poníamos un punto al borde entre la estabilidad y la inestabilidad pasaban cosas interesantes, son sistemas que también están al límite de la estabilidad. Y ahora os doy unos ejemplos. Y en estos sistemas hay una propiedad clave, que es que un pequeño cambio puede desatar una avalancha. Bien, es lo mismo para los terremotos. Las guerras, la Primera Guerra Mundial, la desataron 2 chorradas políticas y luego los países se fueron sumando y tienes la guerra más grande que ha habido hasta ese punto en la historia. ¿Vale? Entonces, la geopolítica también es un sistema crítico. Y a esto se le llama una criticalidad autoorganizada. ¿Vale? Y este es un modelo que refleja bastante bien muchos procesos naturales. Entonces, propiedad 2. La propiedad 2 es que los detalles del sistema, como hemos visto con los incendios, hemos hecho un modelo muy simple. Y más o menos, no exactamente, pero hemos predecido bastante bien el comportamiento general de los incendios. En estos sistemas, los detalles del sistema importan muy poquito.
¿vale? Lo que importan son solamente unas propiedades muy claves, y esto también se aplica a los idiomas, que a mí me parece flipante. 3. Lo que he dicho de las escalas, que no podéis adivinar en una fractal si estáis viendo kilómetros o metros o milímetros, son procesos que se repiten a muchas escalas espaciales y temporales. Por ejemplo, los terremotos también hay una cosa muy conocida, que son los aftershocks, que es que cuando hay un terremoto grande, unos días más tarde va a haber terremotos medianos y luego más pequeños, y siempre ocurre. Eso es una correlación temporal. Bien, entonces la pregunta, ahora que hemos creado caos y hemos visto orden en sistemas muy caóticos que encontramos en la naturaleza, la pregunta es, ¿podemos extraer las reglas del universo de algo tan complejo? ¿Vale? Pero antes de llegar ahí, os tengo que mencionar otro patrón muy universal que sale en mil cosas en la naturaleza, y es la campana de Gauss, que igual os suena un poco más. Esta campana quiere decir que muchos procesos están distribuidos alrededor de la media, y nos dice exactamente cómo están distribuidos. Y se puede aplicar al peso de una población o la altura de una población. Las notas de la selectividad, por ejemplo, también trazan una campana de Gauss. Si vais a una frutería, compráis 1000 frutas y las pesáis todas y luego hacéis una gráfica, os va a salir algo bastante parecido a esto. Nuestros tiempos de reacción también trazan una campana de Gauss. Y para daros cosas de astrofísica, tengo muchos ejemplos. En la astrofísica está llena de campanas de Gauss, de potencias, de funciones exponenciales. El ruido que tiene un amplificador de radio se manifiesta como una campana de Gauss. La incertidumbre en muchas de las mediciones que tomamos en la ciencia también traza una campana de Gauss. Si vemos un cúmulo de estrellas y medimos cuánto pesa cada estrella, en los cúmulos en los que todas las estrellas se han formado más o menos al mismo tiempo también vemos una campana de Gauss. Las velocidades que tienen las estrellas relativas a la rotación de nuestra galaxia también tienen una campana de Gauss. 1000 ejemplos, el fondo cósmico de microondas, propiedades de exoplanetas. Y hay un teorema matemático que explica por qué pasa esto. Y pasa en los procesos en los que hay 1000 factores que contribuyen más o menos igual, 1000 factores independientes, para conspirar, por ejemplo, a dar el peso de una manzana. ¿Bien? Vale, entonces, hay algo de orden en el caos del universo y de la naturaleza. ¿Cómo podemos descubrir ese orden? ¿Cómo podemos sacar esas leyes, esas reglas del universo? Y a mí este proceso me gusta primero explicarlo como un pintor. Aquí tenemos un pintor que está pintando una casa. Cuando tú pintas una casa, lo primero que pintas, igual te das cuenta de que hay una estructura, lo más grande, las paredes, luego quizá te das cuenta de que hay un tejado, y luego según vas pintando te vas dando cuenta de cosas más pequeñitas. Tenemos ventanas, tenemos una chimenea, tenemos puertas, ¿vale? Y la física funciona un poco así, donde tenemos muchas observaciones que al principio no parece tener conexiones entre ellas. Pero lo bonito de la física es que al final del todo el pintor se da cuenta del propósito que sirve la casa. Es un sitio donde vive una persona. Las personas necesitan entrar y salir. Eso explica la puerta, luz, explica las ventanas, una temperatura agradable, explica la chimenea, el tejado, etc. Entonces, las teorías que tenemos de la física suelen irse unificando de esa manera. Pero la física no utiliza pinceles y la física no es pintar, pero utilizamos algo muy parecido. Y ese pincel se llaman las funciones. Las funciones son el pincel de la física y lo utilizamos para dibujar casi cualquier patrón, cualquier forma que pueda representar la realidad. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que estos son modelos. La realidad siempre va a estar por delante de la física. Nosotros como pintor podemos aproximar la casa, pero reproducir la casa exactamente, si eso es posible hacer, es una cuestión ya filosófica. Aquí tenemos una especie de culebra, hay funciones para crear esferas, aquí tenemos una función exponencial, que es lo que representa bastante bien los casos que hubo al principio de la pandemia. Aquí hay funciones hasta para crear sombreros mexicanos, también hay funciones que pueden crear caracoles, hay funciones para absolutamente todo. ¿Vale? Y de la misma manera que nuestro pincel son las funciones, las ecuaciones diferenciales son el lenguaje que habla la física porque es el lenguaje que parece hablar el universo. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales, y aquí tengo muchas ecuaciones, la idea no es que las entendáis, la idea es principalmente que veáis lo simples y lo bonitas que son
La ecuación significa que algo es igual a algo, ¿vale? Y en todas vemos este igual en la mitad. Diferencial significa que la física no describe que X es un producto de Y, no, la física va en diferencias, es decir, explica cómo el cambio en algo produce un cambio en otra cantidad, ¿vale? Y esto lo simbolizamos con estos simbolitos, y solo os quiero enseñar unos ejemplos, empezando por arriba a la derecha. Estas 4 ecuaciones son las ecuaciones de Maxwell. Antiguamente se pensaba que la electricidad y el magnetismo eran cosas separadas, y Maxwell se dio cuenta de que eran 2 caras de la misma moneda, eran el mismo proceso. La física había conseguido unificar 2 teorías más pequeñitas. Y lo que nos dicen estas ecuaciones, por ejemplo, la cuarta nos dice esto es un campo magnético, esta B de aquí, nos dice que un cambio temporal, esto es tiempo, un cambio en un campo magnético produce un campo eléctrico. Y esto nos dice que un cambio en un campo eléctrico produce un campo magnético. Entonces, si un campo eléctrico que está cambiando produce un campo magnético que también cambia, eso produce otro campo eléctrico, y campo magnético, campo eléctrico, campo magnético. Tenemos un proceso infinito, eso es lo que es la luz. La radiación electromagnética que vemos está reducida a estas 4 ecuaciones, nada más. Toda esa complejidad de nuestra visión ahora mismo se puede describir bastante bien con estas 4 ecuaciones. Otra ecuación bastante chula es esta de aquí, arriba a la izquierda, que básicamente nos dice que la gravedad es mentira, no existe la gravedad. Como la inventamos, una fuerza que empuja para abajo, no, mentira. Y esto fue un cambio en la forma de pensar a principios del siglo XX. Esta es una de las ecuaciones de campo de Einstein, y prácticamente nos dice que la Estación Internacional, por ejemplo, orbita la Tierra, no porque la Tierra la empuje, sino porque el espacio-tiempo, y no estoy diciendo espacio y tiempo, ¿no? Es un objeto que se llama espacio-tiempo, que tiene las 3 dimensiones espaciales y una temporal, está todo unido, se curva de una manera, y esa curvatura hace que los objetos se parezcan que van en círculos, ¿vale? Pero en realidad la Estación Internacional en este espacio, en esta abstracción matemática, está viajando en una línea recta, ¿vale? Y el mejor ejemplo que se me ocurre para que entendáis eso es un avión volando desde Bilbao a Nueva York. Si lo vemos desde arriba, no parece que está haciendo una línea recta, parece una curva. Pero dentro de esas coordenadas esféricas, ese avión está volando en una línea recta, ¿vale? Entonces, así es como es posible que haya líneas rectas que no parezcan rectas. Vale, prácticamente lo que nos dice es que la masa le dice al espacio cómo curvarse, y la curvatura de ese espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Es una ecuación muy bonita. Aquí os he puesto una bastante más simple, que es la ecuación del calor, que nos puede decir cómo vuestro frigorífico va perdiendo calor, o sea, cómo el calor de fuera entra dentro del frigorífico, por ejemplo. Y veis lo simple que es. La ecuación de abajo es la ecuación principal de la mecánica cuántica, que se llama la ecuación de Schrödinger. Y esta cosilla, este símbolo raro que vemos aquí, tiene que ver con la probabilidad de encontrar una partícula, ¿vale? Ya no estamos hablando de que una partícula está aquí y que se mueve así y que un tiempo más tarde está allí y la vemos ahí. Estamos hablando de probabilidades, es decir, ya las partículas están en todas partes hasta que las observas. Hay una nube de probabilidades en esta sala, y lo que esta ecuación nos dice es cómo podemos evolucionar ese estado inicial para que un tiempo más tarde, en un punto diferente, podamos calcular la probabilidad de observar esa partícula ahí. Y estos dos son los modelos principales de la física. Vale, y yo os los he dado sin explicar cómo se ha llegado ahí. ¿Cómo podemos ir de no saber nada a descubrir algunas de las leyes del universo, ¿no? Y tened en cuenta que esto es una pintura, no es la realidad. Es una forma de pintar la realidad, una forma de acercarnos a la realidad. Pero no es una imagen completa de la realidad, aunque se acerca bastante dependiendo de qué experimento puedas hacer. Aquí tengo un ejemplo de cómo podemos usar esas leyes para hacer cosas útiles. Esto es un vídeo sacado a 30 kilómetros de altura desde un globo estratosférico que lanzamos en la universidad. Y lo que veis aquí es el sur de Gales. Aquí tenemos Irlanda, eso de ahí que se ve, debajo de las nubes, el mar entre Gales e Irlanda, etc. Un problema que teníamos es que, dependiendo del día, nuestro globo podría terminar en el mar, y en el mar no podíamos recuperarlo. Y teníamos unos 1.500 euros de material dentro,
y no queríamos perderlo. Entonces necesitábamos una manera de predecir dónde iba a aterrizar el globo utilizando meteorología. Y con las leyes de la física es algo que puedes hacer. Y aquí tenemos una predicción hecha 24 horas antes del vuelo. Lo que vais a ver al final es el globo subiendo, está volando hacia el sur, y en un momento el globo explota y cae en un paracaídas hasta que aterriza en el campo de alguien. Y el elipse final es nuestra predicción, nuestra estimación de dónde iba a caer el globo. Y el punto rojo es exactamente donde terminó cayendo un día más tarde. Es decir, una vez que tenemos las leyes, podemos usarlas para hacer cosas increíbles, mucho más increíbles que esto. Ahora está el cómo. ¿Cómo vamos de la ignorancia a saber algo? ¿Cómo creamos ese conocimiento? ¿Cómo descubrimos esas leyes? Y el proceso se llama el proceso científico, y es lo que define la física. El proceso científico es muy simple, quiero que os fijéis aquí abajo. Es un ciclo, y ese ciclo empieza con una teoría. Nosotros nos inventamos una teoría de cómo funcionan las cosas, ¿vale? Pero, crucialmente, tenemos que hacer una predicción. De esa teoría tenemos que predecir, si nosotros hiciéramos este experimento, mediríamos A, no B, mediríamos A. Y luego tenemos que construir ese experimento y observar el universo real, ¿bien? Cuando hacemos esa observación, si en vez de medir A, medimos B, eso nos dice que nuestra teoría, la que acabamos de inventar, está mal, ¿vale? Y es cuando están mal las teorías que aprendemos cosas de verdad. Si la teoría estuviera bien, aprenderíamos que quizás se aproxima a la realidad, pero a lo mejor hay 1000 teorías que también hacen la predicción de A, y no sabríamos cuál de todas es la correcta. Entonces lo interesante es que nuestra teoría esté mal, porque cuando nuestra teoría está mal, tenemos que empezar de cero, abandonar esa idea y crear una teoría que encaje con esa observación. Entonces tenemos teoría, observación, teoría, observación, teoría, observación. La teoría nos dice qué experimentos hacer y los experimentos nos dicen qué teorías son válidas y cuáles no. Y esto es la física teórica y esta es la física observacional. Para ser un buen físico tienes que saber un poco de las dos. Vale, y como Richard Feynman dijo, lo explicó muy bien, no importa lo bonita que sea tu teoría, no importa lo listo que seas, no importa tu nombre. Si tu teoría está mal, si no encaja con la realidad, tu teoría está mal. Y es entonces como se crea el conocimiento. Bien, voy a mencionar también otro método que tenemos los humanos para crear invenciones, que se llama el método ingenieril. Y con este método es un método que consiste en hacer. Primero hacer sin entender muy bien el porqué de las cosas. Y si fuera un puente, por ejemplo, y se te colapsa el puente, pues lo intentas otra vez, cambias hasta que te quede un puente que pueda soportarse. Y los humanos hemos construido cosas increíbles sin saber realmente la física detrás de esas cosas ni cómo funcionaban. Aquí hay una villa en Turquía de hace 10.000 años. Esto es casi al principio de la civilización humana. Las pirámides de Giza hace 4.600. Los egipcios utilizaban aspirina sin entender nada de cómo funcionaba el cuerpo humano. La brújula magnética, sin tener ni idea de lo que era un campo magnético o de que la Tierra tenía un campo magnético, la inventamos hace 2.000 años. Es una cuchara que se estabiliza por su propio peso y es una cuchara ferromagnética que se va alineando con el sur. Y esto lo utilizábamos para navegar. Los hermanos Wright volaron por primera vez sin entender muy bien la aerodinámica del avión en el que iban montados. Y un ejemplo de hoy en día es la inteligencia artificial. Entendemos partes básicas de cómo funciona, pero exactamente por qué este modelo es mejor para clasificar caras humanas o esto funciona mejor, tal. Eso se está investigando ahora mismo. Hay muchas cosas que no sabemos de la inteligencia artificial y a pesar de eso somos capaces ya de utilizarla y de hacer cosas bastante interesantes. La física no es solo una cosa, la física tiene un montón de especialidades, ¿vale? Y las especialidades pueden ser física de partículas. La física de partículas mira las cosas más pequeñitas, mira los bloques más básicos de los que está hecho el universo. ¿Por qué? Si entendemos esos bloques básicos, podremos entender toda la estructura, es la idea. También hay física nuclear, fotónica, utilizar la luz para hacer cosas chulas, biofísica, entendernos a nosotros mismos. Hay campos que están más cerca de las matemáticas y hay campos que están más cerca de la ingeniería. Y mi campo es la astrofísica y un poco la cosmología. La cosmología es el estudio del universo entero y de cómo va evolucionando el espacio, cómo se va expandiendo, etc. Y la astrofísica mira cosas como estrellas, galaxias, etc.
Vale, por último, os he dicho un poco cómo se pueden descubrir esas reglas del universo. Os quiero explicar el papel que tiene la astrofísica, porque en eso estáis interesados, en lo que es la ciencia. Y la astrofísica tiene algo que no tiene ninguna otra rama de la física. Es especial. Y esto lo digo de verdad. Porque es una ciencia observacional. Y cuando digo observacional quiero decir que una galaxia o una estrella no podemos crearla en un laboratorio y cambiarla poco a poco para ver cómo evoluciona y cómo se comporta. No tenemos la tecnología para hacer esas cosas, ¿vale? La astrofísica, ya hay cosas en el cielo que nosotros no podríamos soñar crear como humanidad, ni en 1000 años ni en 10.000. Pero están ahí en el cielo. Entonces todo lo que aprendemos viene lo inferimos de la luz que viene desde el espacio. Y ahora en 2023 también tenemos las cosas llamadas ondas gravitacionales, que son otra forma de información que nos llega del espacio y que nos permite entender cosas nuevas. Vale, aparte de ser especial en ese sentido, porque todas las demás ciencias pueden ir al laboratorio, crear algo simple, cambiar un parámetro, ver cómo evoluciona, entenderlo de esa manera, y nosotros somos observacionales, estamos mirando las cosas más violentas, las cosas más extremas del universo. Y es en esas cosas más extremas en la que es más probable que una teoría falle. Si lo llevamos al horizonte de un agujero negro, por ejemplo, ¿podríamos predecir cómo funciona un agujero negro? Entonces, como la astrofísica es un laboratorio que tenemos en el cielo, un laboratorio de las cosas más extremas, y por eso nos permite entender en el último siglo los grandes cambios de pensamiento en la fábrica de ideas, en la ciencia, eso que has dicho de que la gravedad es mentira, han venido de la astrofísica, ¿vale? Entonces la astrofísica siempre ha sido un factor muy grande en el avance del conocimiento gracias a eso. Y unos ejemplos. Esta foto yo la vi de niño y me inspiró bastante a hacer astrofísica, me gustó, no la entendía, no sabía, esto no lo ves en una noche en Bilbao con tus ojos. Y es la nebulosa de Carina. Y aquí tengo la misma foto 2 veces, es exactamente la misma foto, pero esta es la luz visible, la luz que tú y yo veríamos con nuestros ojos directamente. Y estas son ondas infrarrojas. Y las ondas infrarrojas nos permiten ver a través de todo este polvo que hay y nos permiten ver una estrella que está creando unos jets bastante impresionantes. Esto es la clave de la astrofísica, los ingredientes principales es ver algo utilizando todas las frecuencias de la luz y utilizando ondas gravitacionales y juntarlo todo e intentar entender realmente lo que está pasando. Porque cada color de la luz, incluso los que no vemos, como rayos X, ondas de radio, etc., nos da una información distinta. Esta es la primera foto que se ha sacado de un agujero negro. Este agujero negro, si lo pudiéramos ver con nuestros ojos, tendría un tamaño aparente desde aquí, como si yo pusiera una naranja en la luna. Imaginaros lo pequeño que se vería una naranja desde la Tierra en la superficie de la luna. Bien, pues así de pequeña es esta imagen. Imaginaros cuánto zoom hemos tenido que hacer para crear esta imagen. Y la hemos sacado gracias a poner muchos telescopios en la Tierra, pequeñitos, y sincronizarlos como si fueran un gran telescopio del tamaño de la Tierra. Las ondas gravitacionales son algo que acabamos de descubrir, 2016 creo, y son las contracciones que tiene el propio espacio-tiempo, según causadas normalmente por estrellas de neutrones, las cosas más violentas, las más complejas que puede haber en el universo. Y lo interesante de esto, acordaros de las teorías, queremos que nuestras teorías fallen. Ese es un buen lugar para ir a testear tus teorías. Los detectores que detectan estas ondas gravitacionales detectan que el espacio físico se contrae durante un tiempo muy pequeñito. Y esas contracciones, si tuviéramos un año luz de distancia, esa contracción sería solamente equivalente a un pelo humano, ¿vale? Somos capaces de detectar un cambio en el espacio del tamaño de un pelo humano a lo largo de un año luz. Es impresionante. Y esto lo hacemos utilizando láseres. La última imagen es una imagen de una galaxia, pero ya veis que es una galaxia muy rara. Esta galaxia es muy parecida a esta otra de aquí, que tiene una forma normal, espiral, etc. Pero lo que ha pasado es que hay materia oscura entre nosotros y esa galaxia. Y esa materia oscura actúa como lupa. Imaginaros ver un punto con una lupa y si movemos la lupa a un punto muy, muy específico, podemos conseguir que nos salga un aro en la imagen.
Pues el universo hace exactamente lo mismo, porque resulta que la materia curva la dirección de la luz, y esto lo podemos ver. Y de hecho, utilizando esta técnica, en una galaxia conseguimos ver la misma supernova 5 veces, porque en cada una de esas 5 imágenes de la misma galaxia, la luz tardaba un poco más o un poco menos. Y cuando vimos la primera, hicimos unas predicciones de que la segunda iba a pasar dentro de 1 año y 2 meses, y apareció exactamente dentro de 1 año y 2 meses. Bien, os voy a dar solamente un par de cosas, porque me gustaría hablar de la astrofísica con más profundidad en otra charla, pero este es mi tema. Y lo que veis aquí es una imagen de una esfera, como si fuera la Tierra. Aquí tenéis una imagen de la Tierra en la misma proyección. La Tierra es una esfera, hay 1000 maneras de proyectarlo en un papel de 2 dimensiones. Esta es una. Lo que veis aquí es el hemisferio sur todavía no lo hemos observado, por eso no tenemos datos. Y lo que vemos que está completo es el hemisferio norte, ¿vale? Y el cielo también es una esfera como la Tierra, pero en vez de mirar hacia adentro, imaginaros que estáis flotando en el espacio. Es una esfera hacia afuera. ¿Bien? ¿No tiene sentido eso? ¿Sí? Lo que vemos en esta imagen es nuestra propia galaxia, y es una de las imágenes en mi tesis. Y es una foto de la galaxia, de la Vía Láctea, en ondas de radio. Y ese es el propósito de esta imagen, es poder entender nuestra galaxia y la luz que crea nuestra galaxia tan bien, que podríamos ver a través de ella a la primera luz del universo, porque la primera luz del universo, que también se conoce como el fondo cósmico de microondas, todavía tiene muchos secretos y muchas predicciones que se pueden testear que nos dirían cosas interesantísimas de la física y de cómo evoluciona el universo y de cuál podría ser el destino del universo, un poco más hacia el origen. Nos pueden decir cosas muy interesantes. Aquí tengo solamente 2 cosas chulas que se están haciendo ahora en astrofísica. Los exoplanetas son planetas que orbitan otras estrellas. Y de no saber que existían hace 30 años hasta ahora, ya hemos descubierto 6.000 exoplanetas. Y los hemos descubierto de manera exponencial. Ahora los estamos descubriendo muy rápido. Y aquí algunos de los que hemos descubierto. Lo que sabemos de estos planetas es su tamaño. Estamos descubriendo planetas que son parecidos a la Tierra, que están a una distancia bastante buena del Sol. Es decir, ni muy cerca ni muy lejos. Planetas que en un futuro... futuras generaciones podrían habitar. Aquí abajo lo que tengo es una estrella de neutrones y creo que José Félix habló un poco de las estrellas de neutrones, pero lo que son estrellas como el Sol, pero imaginaros que cogemos el Sol y lo comprimimos a un tamaño como el tamaño que tiene Bilbao. Imaginaros la densidad que tiene eso. Eso es una estrella de neutrones y cuando se comprimen empiezan a girar bastante rápido. Y cuando giran, emiten pulsos como si fueran faros en el mar, pero en vez de en el mar, en el universo. Y aquí tenemos unos datos que saqué yo con un telescopio pequeñito de 6 metros en la universidad, y podemos ver que este faro choca con nosotros 2 veces y lo podemos escuchar. Silencio un momento. Bien, y los púlsares, hasta hace unos años, eran el reloj más preciso que tenemos y ahora están al par de los relojes atómicos. Mi reloj pierde minutos cada año, es muy impreciso. El reloj que puedes crear con los púlsares, desde el Big Bang, hubiera perdido solamente 1 segundo, más o menos. Son así de precisos. Vale, pero como he dicho, esto es una manera de tentaros para la siguiente charla, que va a ser más sobre astrofísica. Entonces, a ver, en resumen, todas las buenas charlas os dejan con más preguntas que con respuestas, entonces tenéis aquí unas de las preguntas grandes del universo. ¿Hay vida en el universo? Lo estamos investigando. ¿Cuál es el destino del universo? Una pregunta muy grande. ¿Cómo empezó todo? Todavía más grande. Lo que quiero que os deis cuenta es que ahora mismo en la física sabemos muchas cosas chulas, pero las cosas que no sabemos son muchas más. Y las cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos son todavía más. Realmente no tenemos ni idea cuando lo coges todo. Podríamos colonizar otros planetas. ¿Qué es la materia oscura? No sabemos. ¿Por qué hay más materia que antimateria? La vida en la Tierra, nuestra vida, que apareció casi al mismo tiempo que la Tierra apareció aquí independientemente, o vino del espacio, tampoco lo sabemos. ¿Qué son la conciencia y la voluntad? Tampoco lo sabemos, ¿vale? Entonces, para resumir esta charla, os quiero dejar con una cita de Richard Feynman,
y un pequeño resumen. Y es que vivimos en un mundo muy, muy interesante. Y es interesante porque la naturaleza es un sistema, tiene muchos sistemas que son críticos. Es decir, la propia sociedad está entre el borde de la estabilidad y la inestabilidad, como una avalancha que está a punto de desatarse. Y en esos sistemas, cualquier pequeño cambio puede desatar un gran cambio. Y eso nos dice algo sobre nosotros mismos. Nos dice que tu vida importa. Lo que tú puedas influir, por muy pequeño que sea, puede cambiar la historia de la humanidad, ¿vale? Entonces, supongo que el mensaje general de la charla es aprovechar el regalo que os ha dado el universo. Gracias.